gracias a Dios, que es el que permite que a pesar de la situación que hoy enfrentamos como país, ustedes puedan seguir aprendiendo, puedan seguir capacitándose y que también puedan seguirse formando. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Para las instrucciones de la guía número 1 tenemos que van a realizar únicamente ustedes un listado de 10 recursos naturales que nos brinda la tierra en su cuaderno. Para este listado de recursos naturales vamos a tomar muy en cuenta todos aquellos recursos que se utilizan más que todo en la economía, como por ejemplo la tierra, el agua o diferentes recursos que se utilizan en actividades económicas o comerciales que vamos a conocer el día de hoy. No sé si tienen dudas con la actividad que van a realizar esta semana. No, señor. ¿Todo está claro? Muy bien. Siguiendo con lo que vamos a realizar el día de hoy, con el tema que vamos a estar trabajando, les voy a preguntar, y esta pregunta es para todos, para que todos analicemos, ¿qué recursos naturales conocen ustedes? Señor, el aire, el agua, la tierra. Muy bien, gracias. Sí, está el aire, la tierra, el agua también. ¿Qué otros recursos naturales conocen? ¿Qué recursos creen ustedes que pueden ser utilizados cuando se realiza alguna actividad que sea económica, que les genere a las personas un cierto ingreso? Además, obviamente, de la tierra. El café, plantas, señor. señor. ¿Perdón? Las plantas. Las plantas también son un recurso natural, ¿verdad? Y que si realizamos cualquier tipo de cultivo, eso puede significar un ingreso económico para nosotros. Los recursos naturales, a pesar de los beneficios que nos brindan a todos como seres humanos, también brindan ciertos beneficios a la economía y también forman parte de ciertos productos o ciertos aspectos que se comercializan dentro del mercado. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el origen de la propiedad de tierra. ¿Qué tanta influencia tiene la tierra en esas actividades económicas que nosotros miramos todos los días de manera diaria? Entonces, cuando hablamos de tierra en economía, se va a referir a todos aquellos recursos naturales cuyo suministro está inherentemente fijado a el mercado, respondiendo así, no va a cambiar ni en las variaciones de sus precios o en las variaciones que tenga dentro del mercado. Todo esto que forma parte de la economía son todos estos recursos naturales que este suministro no se lo podemos quitar. Por ejemplo, ¿cómo vamos a sembrar maíz, frijol o ciertos tipos de hortalizas o verduras si no hay tierra? No se podría tener este tipo de productos si no existiera la tierra y si la tierra no fuera capaz de producir o fuera no tuviera esos aspectos o esos nutrientes que necesita para poder generar algún tipo de producto. Entonces, a eso es a lo que se refiere, que es inherente, no lo podemos quitar de los recursos naturales y de la economía. También se incluyen todos este conjunto de tierras por su localización geográfica en la superficie terrestre. Si nosotros nos damos cuenta, cuando viajamos a Guatemala o a Chimaltenango, pasando uno Chichi, Chupol, y empieza uno a ver esas, alrededor de la ruta, esos sembradíos donde tienen variedad de hortalizas y de verduras sembradas, ¿verdad? A eso se refiere. Dicha locación en donde se encuentran estos sembradíos tienen todas los factores para poder producir este tipo de productos. Si nosotros nos damos cuenta, acá en Santa Cruz a veces no se producen tantos productos como se producen en Chimaltenango, como se producen en Sunil, porque no tenemos las condiciones tanto climáticas como de tierra para que se puedan producir.
Sin embargo, lo que más veamos aquí en Santa Cruz tal vez es el maíz y el frijol, que son productos o cultivos que se cultivan de una manera más práctica en nuestro departamento. De eso también va a depender en qué ubicación se encuentre la tierra en la que nosotros vayamos a producir. Y también van a influir todos estos factores de clima, de hidrología, si tienen agua, si no tienen un acceso a agua fácil, el clima que tengan, si es muy frío, muy cálido. Cuando yo recibí un curso que se llamaba ecología, y ahí nos decían que para que si nosotros deseábamos sembrar una papaya, por ejemplo, yo acá en Santa Cruz la puedo sembrar mi papaya y mi planta va a crecer e inclusive me va a dar papayas, pero esa papaya no va a poder ser dulce, no va a tener ese sabor como las que nosotros adquirimos en el mercado, que compramos en estos vasitos de fruta, sino que no va a ser dulce o no va a poder madurar en sí. ¿Por qué? Porque el suelo de acá de Santa Cruz y el clima no tienen ciertos nutrientes que van a hacer que esta fruta sea dulce, porque esto se produce en lugares donde el clima es cálido y entonces estos lugares tienen ese nutriente que va a hacer que estas verduras o estas frutas, perdón, tengan ese sabor dulce, así como la sandía. Sin embargo, si ustedes la siembran acá, su planta les va a crecer, les va a dar frutos o a veces puede que no les dé frutos porque les hace falta ese nutriente. A eso se refiere con cómo es el suelo, cómo es el clima y también la hidrología que tenga, que nosotros tenemos que ir viendo también qué es lo que nosotros podemos cultivar o producir dentro de nuestra área geográfica o dentro de nuestra ubicación. Dentro de la economía clásica también se considera la tierra como uno de los 3 factores de producción. Si nosotros nos damos cuenta, la tierra también es un factor fundamental al momento de producir, ¿verdad? Como les mencionaba al inicio, ¿cómo vamos a producir maíz, frijol, si no existiera tierra que lo pudiera producir, donde lo pudiéramos sembrar? O si tal vez se siembra, si el suelo ya no tiene esas capacidades, ya no tiene los nutrientes para poder producir, ya no vamos a tener este tipo de ingresos. También tenemos que es uno de los también se junta acá el capital y el trabajo, la remuneración derivada de la propiedad y el control de la tierra o de los recursos naturales que en ella sean incluidos. Se suele denominar como renta o renta de la tierra. Muchas veces también se utiliza dentro de la economía que a veces hay personas que rentan parte de una locación de terreno o de tierra para que esas personas también tengan un ingreso, ¿verdad? A eso hace referencia esto. También tenemos que la tierra, particularmente los yacimientos mineros y los campos o localizaciones geográficas de especial valor por su uso agrícola, o sea, las tierras que son utilizadas para cultivar, ya sea o que se dediquen a actividades tanto ganaderas como forestales del sector primario que identifican principalmente el paisaje rural. Ha sido históricamente la causa de todo tipo de conflictos sociales, políticos y bélicos. Muchas de las tierras o de esas personas que tienen unas extensiones de tierra bastante amplias, a veces se ha convertido o son la razón de muchos conflictos. No sé si ustedes se recuerdan de este presidente que era Jacobo Arbenz. Él tenía una reforma agraria en donde quería expropiar a las personas que tenían fincas con demasiadas extensiones de terreno bastante amplias y dárselas a los campesinos que prácticamente rentaban o trabajaban con tal de tener donde vivir. Él quería darles a ellos esa parte de las tierras para que ellos produjeran para ellos, ya no como trabajadores, porque el salario que ellos les daban pues era mínimo, a veces no les pagaban, simplemente les daban donde vivir y ellos tenían que trabajar a cambio. A él nunca cuando él propuso esta reforma, pues las personas, las dueñas de estas fincas, empezaron a oponerse hasta que lo acusaron de que él estaba mal psicológicamente, que tenía problemas psiquiátricos. Entonces a él pues lo expulsan de Guatemala y nunca se pudo lograr esta reforma agraria que era lo que él quería, ¿verdad? Por eso acá nos dice que también la tierra puede ser causante de ciertos conflictos, tanto políticos como sociales, porque a veces no se está de acuerdo con lo que una persona pues nos propone. El factor de la tierra también nos dice que está cada vez más alterado por la intervención humana.
Si bien la tierra es muy importante, muchas veces se ve afectada porque hay personas que utilizan estos pesticidas de forma bastante extrema o exagerada, y eso es lo que afecta a la tierra y va haciendo que la tierra ya no pueda ser fértil y que ya no pueda producir. También tenemos que esto implica una curva en la demanda inelástica por defecto y la elasticidad de cero. También surge que es un impuesto sobre la propiedad agraria que recupera un beneficio público, la renta de la tierra, lo que les mencionaba sobre este tipo de reforma agraria. A eso es a lo que hace referencia la renta de la tierra, ¿verdad? Que era cuando las personas tenían que rentar cierta parte de una finca o de tierra para poder trabajar. También tenemos que, aunque la tierra debe primero ser cubierta en orden de valor y ser propuesta en uso, se considera generalmente que los frutos de los descubrimientos científicos sean leyes naturales o yacimientos minerales. No pueden en justicia ser monopolizados en beneficio de las rentas privadas. La tierra en sí, como un recurso natural, tiene un valor bastante alto, ¿verdad? Es productora de muchos de los productos que nosotros consumimos que complementan nuestra alimentación, y también es también una fuente de recursos naturales, ¿verdad? También tenemos que se debe considerar, no se debe monopolizar, no se debe actuar en beneficio, ¿verdad? Simplemente el humano, sino que también tenemos que cubrir nosotros y pensar en aquellos recursos naturales que se nos brindan. Tenemos también que la propiedad de tierra se acomoda a la dinámica de las relaciones sociales de los distintos modos de producción. En la revolución liberal, la forma en la que se determina si son los campesinos o los señores los que acceden a la plena propiedad es una cuestión esencial, que era lo que yo les comentaba de lo que sucedía antes cuando se quería hacer esta reforma agraria de poder darles a los campesinos una parte de la tierra para que ellos pudieran trabajarla ya no como empleados o como trabajadores, sino que ya fuera de ellos y que ellos pudieran trabajarla y producirla para sus propios ingresos, ¿verdad? También tenemos que a los comienzos del siglo XX, los programas de la reforma agraria que se diseñan para redistribuir la propiedad o el uso de la tierra en propuesta de la desigualdad de reparto de las tierras y el fenómeno social llamado hambre en la tierra. Si nos damos cuenta, pues a nivel mundial, tal vez no solo en nuestro país, las tierras no están divididas de forma igualitaria o equitativa, sino que hay quienes tienen más, hay quienes tienen menos, hay quienes no tienen este recurso tan importante. También tenemos que eso genera conflictos también económicos y que también África, por la situación que tiene, también tiene un poquito de conflicto con este tipo de tierras. También las guerras civiles afectan estos factores que ayudan a producir y que ayudan, pueden ser generadores también de cierto tipo de conflictos. Tenemos también acá que la estructura de la propiedad de la tierra como parte esencial de una estructura agraria define la buena medida de los paisajes rurales. Al hablar de un paisaje rural nos vamos a referir a una escena o a un lugar pues que tiene cierta característica, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, cuando uno viaja puede ver algunas ciertas partes donde hay muchos cultivos de productos que nosotros consumimos, pero no es igual verlo a que lo veamos en donde lo siembran o donde lo cosechan, a que lo veamos ya en un mercado. También tenemos que el estado o el municipio en el que nosotros habitamos por muy distintas corporaciones de propiedad o personas individuales de la propiedad colectiva, también son parte importante de cómo priorizar este tipo de recurso natural que es la tierra. También tenemos que según el tamaño de la propiedad se puede definir la gran propiedad identificable o no con la longitud o las medidas que se han dado con anticipación. También tenemos puede ser una gran propiedad, puede ser una pequeña propiedad. La gran propiedad puede transformarse o revolucionar hasta una pequeña propiedad. Es decir, que si nosotros tenemos una extensión de tierra bastante amplia, puede ser eso actualmente, pero con el tiempo puede pasar a ser simplemente una pequeña propiedad.
por factores del sistema de la herencia, que favorece la participación si se produce como una renta o si también se va a usar esa tierra para poder producir. En esas dos categorías se va a dividir, ¿verdad? Una propiedad de tierra, ya sea una gran propiedad o una pequeña propiedad. Cuando hablamos de una pequeña propiedad, también puede ir revolucionándose por factor hereditario, de que ustedes vayan, si ustedes tienen una pequeña propiedad de tierra y tienen hijos, pues van a ir heredando esa propiedad en ciertas partes. Entonces puede ir evolucionando y transformándose cada vez en un espacio un poco más reducido. Y también tenemos que esto favorece la concentración de ciertos tipos ya sea de productos o para lo que ustedes vayan a utilizar la tierra, y también esto favorece la participación de más personas en una propiedad de tierra, porque si la propiedad de tierra es bastante amplia y es solo de una persona, y mientras va incluyendo, va transformándose en pequeñas propiedades, también va a haber más participación de las personas para poder producir. No sé si tienen dudas hasta dónde vamos. No, señor. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Otro de los aspectos que también influye en lo que es la tierra y que forma parte de la economía va a ser la colectivización, que ha sido una respuesta a la propiedad de tierra en las revoluciones socialistas. En la Unión Soviética se experimentó con los sistemas desaparecidos con la transición al capitalismo, es decir, que también ya se ha experimentado esta colectivización en la propiedad de tierra. Sin embargo, también han ido desapareciendo esos programas que han planeado, que se han propuesto. El anarquismo considera que nadie, ni un particular, ni un Estado puede apropiarse de la tierra y defiende un sistema de usufructo basado en la posesión y el uso. El anarquismo lo que supone es que un Estado no puede expropiar una propiedad de tierra o apropiarse de un terreno, por ejemplo. Sin embargo, hay leyes en nuestro país, por ejemplo, que sí avalan que un Estado pueda realizar una expropiación a cierta parte de tierra si el Estado lo considera pertinente o lo considera necesario. Las experiencias de colectivización anarquista durante la llamada Revolución Social Española de 1936 tuvieron un alcance limitado por causa de su conciencia por la guerra civil. La colectivización del campo protagonizada por el Partido Comunista desde la larga marcha no se está viendo tan afectada como el sector industrial y urbano en la peculiar transformación socioeconómica que China está experimentando desde los años 80. Cuando hablamos de una colectivización del campo, también nos referimos a un aspecto muy importante que puede afectar el sector industrial o la comercialización tanto urbana como rural que se puede generar en un país. Esto, sí, imagínense si no existieran, si en algún momento no se pudiera producir cierto producto, empezaríamos a estar en una situación socioeconómica bastante complicada, porque eso se referiría a que no existirían ingresos para un sector. Si ustedes recuerdan, cuando empezaron con esto de la pandemia, se cerraron unos fines de semana donde no había mercados, donde ya no podíamos salir. Y cuando pasaron estos fines de semana, vimos que también muchas personas o muchos mercados empezaron a tirar todos estos productos que se les habían arruinado porque sábado y domingo no habían podido vender. A eso también hace referencia a esto, ¿verdad? A que esto puede afectar a la economía del país. Entonces, inclusive hasta ahorita, si ustedes ven noticias, pueden ver que apenas si vamos avanzando y se va escalando y superando, pues el impacto que tuvo la pandemia en la economía de Guatemala. También tenemos que en distintas zonas del mundo, si nos especificamos en América, sigue existiendo sistemas tradicionales de explotación colectiva de la tierra según las raíces indígenas. En México, elegido en la América Latina andina, los sistemas de trabajo en el antiguo Perú y la estructura colaborativa del Ayul. Acá vemos que también
han habido ciertas tradiciones para explotar de forma colectiva la tierra, ¿verdad? Cuando simplemente pues no se le da a la tierra el cuidado necesario, no se le valora de la manera necesaria. A eso hace referencia esto. También es importante que nosotros tomemos en cuenta estos aspectos porque al ser la tierra un recurso natural, nos va a brindar también ciertos beneficios a nosotros. Por ejemplo, si nosotros deseamos realizar cualquier tipo de actividad, necesitamos no solo de la tierra, sino también de que hayan recursos como el agua, lo que dices compañera, el aire también es parte de estos recursos. También si nosotros vemos un bosque, podemos darnos, pues imagínense si cerca de ustedes hay un bosque y de repente pues empiezan a deforestarlo, se pierde esa riqueza natural. A veces también puede surgir esto por la urbanización de que construyan más casas. Sin embargo, el daño que también le hacen al medio ambiente al cortar cierta cantidad de árboles y ya no poder sembrar más, y hacen que también el oxígeno vaya descendiendo, que esto también vaya afectando la calidad de vida que nosotros tenemos. Existe una subdivisión de la propiedad de la tierra. Esta subdivisión de la propiedad de la tierra es la ocupación de pequeñas porciones de terreno por gran cantidad de campesinos. Es decir, si tenemos una porción bastante pequeña de tierra, pero es ocupada por demasiadas personas o es utilizada por muchas personas, se empieza a crear esta subdivisión. Y obviamente ellos tienen el objetivo de trabajar y producir en ellas. Generalmente estas tierras eran baldías, no tenían dueño, no eran ocupadas, y también sostiene que la inmigración europea, principalmente la suiza, dio origen a la subdivisión de la propiedad rural en Argentina. Muy bien, esto ya es a nivel un poco más universal, pero también tenemos que esta parte también puede ser fundamental, ¿verdad? Sí, vemos que hay personas que ocupan una propiedad de tierra porque la ven sin ocupación, porque son terrenos baldíos que no están siendo ocupados y empiezan a apropiarse de esto, tanto sea para poder vivir o para poder trabajar o producir en ellas. También el gobierno fue el indicador de la cesión de tierras a las familias colonizadoras, proceso que fue continuado por terratenientes particulares. Puede ser también que el gobierno genere un tipo de programa o de política en la que se realice esta subdivisión de tierra, en donde se le dé una propiedad de tierra a cierto número de personas. Por ejemplo, cuando pasó esto del volcán, a muchas personas se les dio una casa, los que perdieron sus hogares, se les dio una casa por parte del gobierno para que ellos también pudieran seguir viviendo de forma plena y también tener cierto grado de bienestar. También tenemos que esta propiedad de tierra se acomoda a la dinámica de las relaciones sociales de distintos modos de producción. También tenemos que también se va a adaptar no simplemente a que se pueda habitar en ella, sino que también esto genere que puedan haber distintas formas de producción. Por ejemplo, cuando nosotros queremos realizar algún tipo de huerto o algo similar, no es necesario que tengamos una extensión súper grande de terreno, sino que en nuestra propia casa lo podemos ir realizando. Tenemos que desde los comienzos del siglo XX, los programas de la reforma agraria que se diseñan para redistribuir la propiedad o el uso de la tierra es más que todo en respuesta a lo que les mencionaba, a la desigualdad que existe en la repartición, ¿verdad? De este recurso. También tenemos que la tendencia de la tierra es la relación definida en forma jurídica o consuetidiana entre personas en cuanto a individuales o grupos con respecto a la tierra. También está por razones de comodidad. La tierra se utiliza para englobar otros recursos naturales como el agua y como los árboles. Por eso es que la tierra es como la base de los recursos naturales, porque esto, además de ser productora, también puede almacenar agua y también puede crear también un hábitat o a factores favorables para que crezcan árboles o plantas. Las reglas sobre la tendencia definen de qué manera pueden asignarse dentro de los derechos de las propiedades de tierra
que definen cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tendencia de la tierra determinan quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. La tendencia de la tierra en general nos va a brindar ciertas reglas que se deben seguir al momento de que ustedes quieran utilizar la tierra como productor, para poder producir cuánto deben utilizar de tierra y también qué le van a dar ustedes durante cuánto tiempo y qué es lo que ustedes le van a dar a la tierra. El año pasado yo tuve la oportunidad de hacer un huerto familiar con el fin de que yo hice 2 huertos. Todos debíamos hacer 2 huertos sin importar si vivíamos en el área urbana o rural, y un huerto teníamos que hacerlo con un vecino, con un familiar, para poder darle lo que se producía a esta persona que también nos tenía que venir a ayudar y todo, es realizar todo este proceso. Cuando yo realicé la siembra de lo que iba a cosechar, de lo que iba a sembrar, perdón, realizamos la siembra y todo, pero ya cuando las plantitas empezaron a crecer, nosotros nos informaron que teníamos que colocarle abono, porque a veces la tierra pues no tiene los suficientes nutrientes como para poder crear las verduras o lo que sembramos de una manera correcta, sino que también nosotros tenemos que aportarle a la tierra. Yo le apliqué creo que 2 veces abono a las plantitas que había sembrado, y después volví a sembrar, ya no les coloqué abono, y sin embargo lo que coseché también tenía un tamaño considerable a los primeros que había cosechado. Entonces, cuando mi tierra ya estaba abonada, también le pudo dar muchísimos más beneficios y muchísimos más nutrientes a los productos que yo había sembrado. A eso se refiere en qué le voy a dar yo a la tierra también. También tenemos que la tendencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales. También se influye la política y la economía. Es de carácter multidimensional, ya que se hace entrar en juego los aspectos tanto sociales, económicos, técnicos, institucionales, jurídicos y políticos, que muchas veces son pasados por alto, pero se deben de tener en cuenta. Las relaciones de la tendencia de la tierra pueden estar bien definidas y ser elegibles ante un tribunal judicial u oficial mediante estructuras consecutivas dentro de una comunidad. A eso se refiere la tendencia de la tierra, a que también puede relacionarse mucho con lo que nosotros vayamos a realizar. En ella es multidimensional porque tiene varias dimensiones, como lo mirábamos: social, técnico, económicas, inclusive políticas. Puede ser jurídico también, de cómo voy a utilizar yo esta tierra para, por ejemplo, cuando se desea o se va a dedicar a vender leña, como se conoce, el INAH otorga un permiso a las personas que se dedican a eso. Obviamente algunas personas pues no desconocen de esto y no lo tienen, pero a veces deben tener este permiso donde el INAH les autorice poder comercializar con este tipo de producto, pero ellos tienen que comprometerse también a sembrar más árboles en el terreno que ellos estén aprovechando, con el fin de que tampoco se quede el terreno sin ningún árbol, sino que mientras ellos cortan unos, pues después ya siembran otros, y así sucesivamente, con el hecho de que no se dañen también los recursos naturales que se tienen. Existen cierto tipo de intereses que van a estar relacionados con este. Uno de los intereses es el interés dominante, que es cuando se tiene un poder soberano, por ejemplo, la nación o la comunidad, que tiene facultades para asignar o redistribuir la tierra mediante expropiación. Este es el interés, pues el superior, porque ya influye al Estado o a una nación o a una comunidad que tiene todo el poder para poder quitar una propiedad de tierra. También están los intereses superpuestos, donde nos dice que es cuando varían las partes, han recibido derechos diferentes sobre la misma parcela de tierra. Por ejemplo, una parte puede tener derecho de arrendamiento y la otra derecho a paso. Es un ejemplo de estos tipos de intereses, ¿verdad? Que pueden tener diferentes intereses, diferentes responsabilidades o derechos de la misma propiedad. En los intereses complementarios tenemos que es cuando diferentes partes tienen el mismo interés en la misma propiedad de tierra. Por ejemplo, si una comunidad se quiere abrir algún tipo de camino, de carretera, y todos están de acuerdo
o la persona que tiene que está de acuerdo, pues él tiene este interés complementario. Y pues si todos están de acuerdo, pues ya se realiza este tipo de carretera o de camino cuando todos estén de acuerdo, ya que todos forman parte o tienen derecho sobre esta propiedad. En los intereses enfrentados es más que todo cuando hay personas que tienen diferentes intereses, pero los intereses son contrarios. Pueden ser contradictorios, se pueden llevar la contraria. Dice, cuando se refieren partes, cuando partes diferentes reclaman los mismos intereses en la misma parcela de tierra. Por ejemplo, dos partes reclaman independientemente el derecho a la utilización exclusiva de una parcela de tierra de cultivo. Es decir, que estos intereses se presentan cuando queremos la misma parte, ambas partes. Entonces lo queremos utilizar para la misma actividad y entonces empieza una confrontación. También los conflictos por la tendencia de la tierra suelen ser consecuencia de la existencia de reivindicaciones opuestas. Lo que les mencionaba de que a veces se generan conflictos por estar en posiciones contrarias o estar uno de un lado y la otra persona del otro lado opuesto, y es cuando se crean este tipo de conflictos. No sé si tienen dudas o preguntas. No, señor. ¿No? Muy bien. Sí, para la actividad de esta semana, como les mencionaba, solo va a ser que ustedes realicen este listado de 10 recursos naturales que estén relacionados con la economía. Y ustedes pueden colocar ahí la tierra porque por los factores que tiene productores, porque ayudan a producir, el agua también porque es algo vital tanto para los seres humanos como para la economía, y pueden ir ahí ustedes enlistando sus 10 recursos naturales. No sé si hay dudas con lo que hay que realizar esta semana. Señor, entonces hay que poner el porqué de los que vamos a poner ahí. No es necesario. Si ustedes quieren, pueden colocarlo, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes también lo relacionen con la economía, que ustedes vean qué es lo que tiene que ver, qué recursos se pueden utilizar en la economía. No es necesario que ustedes le coloquen el por qué, pueden simplemente enlistarlos, aunque si también ustedes desean explicar por qué escogieron este recurso natural, también lo pueden hacer, pero no es algo obligatorio. Gracias, señor. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ricardo, ¿no tiene dudas? ¿No está Ricardo? Sí, señor. Lo que pasa es que tengo un poco mal el internet. ¿No tiene dudas de lo que hay que realizar? No, señor. Muy bien, gracias. Edgar, ¿no tiene dudas? No, señor. Muy bien, gracias. Jacqueline, ¿no tiene dudas? Señor, ¿me podría dar un ejemplo de los recursos naturales o de lo que tenemos que... Ah, ok, muy bien. Bueno, en su listado de los recursos naturales, ustedes colocan su título, ¿verdad? Listado de recursos naturales. Y entonces pueden empezar, primero el número 1, pues la tierra. Como le decía su compañera, pueden ustedes colocar el por qué, pero la tierra tiene mucho que ver con la economía por el factor de que nos ayuda a producir. El agua, por ejemplo, que ayuda también a poder cultivar lo que nosotros producimos, eh, también nos ayuda en la economía. También podemos colocar las plantas o cierto tipo de hierbas que nos ayudan. Pueden ser que sean medicinales, puede ser que también se incluyan en nuestra alimentación. Otro tipo de recurso natural podría ser el aire, que también sin eso tampoco se podría generar, o los humanos podríamos estar acá, ¿verdad? También puede ser el sol o la energía solar, porque es cuando si las plantas o los cultivos tienen sol, pues también producen de una mejor manera. Y también pueden ir colocando ustedes o investigar qué es
si desconocen de algunos recursos naturales, pueden buscar los recursos naturales y ustedes después los enlazan ahí con cuáles tienen que ver con la economía, pero los principales son eso, la tierra, el agua, el aire, pueden ser también las plantas, pueden incluir la lluvia también, que también es un recurso natural. También hay diferentes tipos de minerales que pueden ayudar, que son producidos naturalmente y que pueden ayudar a la producción de ciertos cultivos y que también pueden ser de beneficio. No sé si les queda claro con eso. Señor, entonces todos los recursos naturales que tenemos que buscar tienen que basarse en economía o cómo. Sí, lo correcto sería que tuvieran que ver con la economía. Sin embargo, si no encuentran ustedes algunos que tengan que ver especialmente con la economía, pueden presentar solamente los recursos naturales. Señor, pero ¿cómo se llama? En nuestros punteos no va a afectar nada si no ponemos el por qué. No, yo los voy a, lo mejor pongan el por qué, porque es así yo voy a saber por qué ustedes lo colocaron, porque si alguien me coloca, por ejemplo, la lluvia, yo voy a entender, ¿verdad? Pero si me colocan tal vez otro tipo de mineral que no tenga nada que ver con la economía o que tal vez para ustedes sí dijeron, bueno, pues esto sí tiene que ver, pero tal vez yo no lo voy a entender. Entonces, lo mejor sí sería que ustedes colocaran el por qué escogieron ese recurso natural. Señor, entonces a todo hay que ponerle una definición o el por qué. Vean, como son solo 10 recursos naturales los que tienen que escribir. Entonces, por ejemplo, a la tierra pueden colocarle con un guión o algo cultivos. Al agua, porque al agua pueden colocarle porque por sus nutrientes o porque también es un líquido vital para nosotros. Solo coloquen como una palabra que nos haga ver que sí tiene que ver con la economía. No tiene que tener una definición así muy amplia. ¿No hay más dudas? Señor, con una pregunta, ¿hay que hacerle dibujo a cada uno? Eso sí es la creatividad de ustedes. Si ustedes gustan, pueden hacer dibujos y si no, bueno, ahí sí no afecta su punteo.